¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hoy vamos a conversar con un hombre que nos va a ayudar quizás a entender un poco de proyectos que tienen que ver con la economía nacional, con lo que está muchas veces en la mesa de discusión. Me refiero al subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno Guzmán, a quien vamos a saludar. ¿Cómo está, subsecretario? Un gusto tenerlo acá en Quinta Visión. Muchas gracias, Bernardo, a ti y al canal por la invitación y saludar a todos quienes nos están viendo a través de Quinta Visión. Claro, y yo digo, y hago el preámbulo de entender qué es lo que está pasando con el tema económico, subsecretario, porque surgen críticas, surgen palabras de apoyo con respecto a la actual situación económica de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Porque cuando asume el presidente Piñera, ¿no es cierto?, se dan a conocer una serie de expectativas. Sin embargo, para nadie es desconocido que el tema económico a lo mejor no ha avanzado lo rápido que se esperaba y está más lento. ¿Qué es lo que está pasando con la economía chilena? Bueno, Bernardo, qué bueno poder conversar estos temas a través de esta instancia y señalar que es necesario mirar hacia atrás y considerar lo que sucedió en 2018 en nuestro país. Tuvimos un crecimiento de un 4% a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Significa que fue un año positivamente poderoso desde el punto de vista del crecimiento de empleo, de mayor desarrollo económico, de mayor productividad, y por lo tanto fueron indicadores que se fueron con el tiempo consolidando. Nosotros, durante la campaña presidencial del año 2017, uno de los temas que se tomó la agenda del debate, y en ese sentido el presidente Piñera fue sumamente claro, de que no hay mejor política social que una política de crecimiento y de crecimiento en el empleo. Por lo tanto, nosotros como Ministerio de Hacienda hemos enfocado nuestros esfuerzos en esa línea. Después de este 2018 que tuvimos de manera positiva, con una importante cifra de crecimiento económico, nos fuimos encontrando que la situación internacional efectivamente nos ha ido afectando. Y me refiero directamente a la guerra comercial, a la guerra arancelaria entre nuestros dos mayores socios estratégicos desde el punto de vista del intercambio comercial, como es China y los Estados Unidos. El hecho de que el presidente Trump haya establecido una cantidad importante de derechos arancelarios sobre productos chinos y viceversa, le significa a Chile un efecto directo. Perfecto. Porque son muchas... Disculpe, subsecretario, que Sí, interrumpe, claro. porque claro, mucha gente dice, bueno, pero esto pasa afuera. ¿De qué forma nos perjudica? ¿De qué forma se ve en lo que está pasando con la economía del país? ¿Cómo poder explicarlo en palabras simples? En palabras simples significa lo siguiente: si Estados Unidos y China están en una guerra comercial, finalmente los proyectos de inversión en ambos países que requieren del cobre nuestro o de otros insumos que nosotros producimos, efectivamente se van a ver mermados. Y ahí hay un efecto muy importante que tenemos que ser capaces al mismo tiempo de tomar este desafío desde una perspectiva positiva. Cómo Chile sigue abriendo su frontera. Nosotros tenemos hoy día tratados de libre comercio que incorporan una cobertura de hasta un 83% del Producto Interno Bruto mundial. Por lo tanto, si bien es cierto, dependemos en buena manera de lo que suceda en China, de lo que sucede en Estados Unidos, tenemos que ser capaces, y hemos hecho un trabajo como Ministerio de Hacienda junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de modo de ir abriendo nuevos mercados. Y acá hay una buena noticia, Bernardo, que me gustaría comentarle a todos quienes nos están viendo. La región de Valparaíso durante este año 2019 aumentó o ha aumentado en este tiempo las exportaciones en un 34.1%. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa línea, de modo tal de poder abrir nuevos mercados internacionales. Sabemos que la exportación significa internamente algo muy potente desde el punto de vista de la creación de empleo, de mayores proyectos de inversión. Por lo tanto, todo lo que vaya en esa línea, por cierto, que va a contar con el apoyo del Ministerio de Hacienda y en este trabajo conjunto que estamos realizando con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, usted saca el caso de la región, habla también de desempleo. Y yo creo que eso es importante tratarlo porque habiendo desempleo, ¿no es cierto?, habiendo mejores trabajos, mejora la situación económica de todo el mundo. Sin embargo, esta es una región que se ha visto en los últimos 5 periodos, las 5 mediciones, con una barrera sobre el 8%. Y Valparaíso, sobre todo la ciudad de Valparaíso, en la última se ubica como la ciudad con mayor cantidad de cesantía, con un 12%. ¿Cómo se puede apuntar a tratar de solucionar esto, considerando de que la sensación de la gente, la sensación de nuestros televidentes, quienes nos ven, de quienes trabajan, ellos están con que la situación no es tan buena, la situación es solamente regular? Bernardo, este es un tema clave y fundamental para el Ministerio de Hacienda y para cada una de las acciones que nosotros realizamos. Y acá hay un punto respecto al cual me gustaría subrayar y que dice relación con aquellos proyectos de ley que hemos presentado en el Congreso Nacional y que tienen directamente un efecto en la mayor creación de empleo. No es algo voluntarista, sino que todo lo contrario.
En el mes de agosto del año pasado presentamos un proyecto de ley al Congreso Nacional denominado Modernización Tributaria, que aparte de hacerle más fácil la vida a los contribuyentes, y especialmente puesto el foco en los micro, pequeños y medianos empresarios, estamos calculando que este proyecto, en función de las medidas que contiene, va a poder generar un crecimiento en el empleo del orden de 61.000 a 83.000 nuevos puestos de trabajo por año. Las medidas de depreciación acelerada que contiene efectivamente van a apurar la inversión, van a apurar la decisión del empresario, del inversionista, del micro, pequeño y mediano empresario. Pero, subsecretario, ¿cómo se logra aquello, por ejemplo, en ciudades, reitero, como Valparaíso, donde se sabe de que los inversionistas no quieren llegar? Por una serie de situaciones, puede ser quizás un principal tema puntual lo que está pasando con la situación del municipio, ¿no es cierto? Por una serie de trabas donde hay proyectos que están detenidos, como por ejemplo el Terminal 2, que ahora nuevamente ha sido retomado, y así sucesivamente. ¿Cómo se logra eso, considerando que muchas veces en la misma comunidad o en las mismas ciudades hay ciertas trabas y restricciones que no permiten llegar a los inversionistas? Bernardo, yo creo que acá necesitamos un trabajo mancomunado, un trabajo en unidad por parte del mundo público, ya sea por el Congreso Nacional, por el Poder Ejecutivo y también por el mundo privado. Por lo tanto, las vías respecto que hoy día tenemos para efectos prácticos de mejorar en la situación de crecimiento de empleo de la región de Valparaíso, por cierto, la ciudad, pasan en primer lugar porque tengamos un mundo privado comprometido con el progreso de la región. Es por eso que hace algunas semanas atrás, tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Obras Públicas presentaron un plan de aceleración de inversiones. Como Ejecutivo estamos dando señales poderosas para efectos de que recuperemos justamente lo que necesitamos hoy día, mayor creación de empleo y por lo tanto mayor desarrollo económico y desarrollo social. Por lo tanto, estamos hoy día trabajando en distintos frentes y quiero mencionar aparte el proyecto de modernización tributaria que va a tener un efecto directo en empleo, también ciertos proyectos de la cartera de trabajo y previsión social. En primer lugar, Sala Cuna Universal. ¿Cómo integramos a la mujer al mundo del trabajo? En Chile tenemos un índice que es muy menor a la gran mayoría de los países. Tenemos que facilitarle la vida a las mujeres de nuestro país, de modo tal que puedan participar del mercado laboral, de modo que puedan trabajar y obviamente una de las trabas principales y fundamentales es el hecho de no contar con una sala cuna universal. Al mismo tiempo, Bernardo, señalar que hay un proyecto también clave que dice relación con el teletrabajo. Resulta que el cambio tecnológico en Chile ya lo estamos sintiendo y no tenemos normado en nuestro código de manera adecuada lo que significa el teletrabajo, es decir, que las personas puedan trabajar desde su casa y al mismo tiempo, por cierto, muchos de ellos podrán tener más incentivos y más alternativas de ingresos desde el punto de vista laboral. ¿Estamos preparados para ese cambio? Porque vemos, por ejemplo, que estamos en la cuarta revolución tecnológica que se llama, ¿no es verdad? Ya viene la tecnología 5G. Hay empresas que ya no están reemplazando mano de obra por tema tecnológico. ¿Estamos preparados? ¿De qué forma? Porque hay que capacitar también a la gente. Sin lugar a duda. Bueno, justamente a raíz de eso, de lo que tú señalas, Bernardo, del tremendo cambio tecnológico. Y siempre cito como ejemplo que hoy día la mayor empresa que otorga alojamientos a personas no tiene ningún hotel y se llama Airbnb. La mayor empresa del mundo que hace transporte de pasajeros no tiene ni un solo auto, que se llama Uber o Cabify. Entonces, efectivamente, estamos en una década, y comenzando la próxima ya, con unos desafíos muy relevantes e importantes. Nosotros, como gobierno, estamos comprometidos, atentos y ocupados también en lo que a nosotros respecta, en respecto no solamente a estos proyectos de ley, sino que en medidas que vayan en pos de la capacitación, y es por eso que se ha planteado por parte del presidente Sebastián Piñera una modificación importante al CENSE que nos permita ir otorgando herramientas de modo tal que nos hagan participar de buena manera en esta nueva etapa de la economía, especialmente en la etapa de la economía digital. Volvemos al proyecto de ley de modernización tributaria, que tiene detractores y tiene quienes lo apoyan. ¿Cuáles son los principales ejes? ¿Cómo lo podemos explicar rápidamente? Bueno, señalar, Bernardo, lo siguiente. Este es un proyecto de modernización tributaria que es sumamente relevante desde el punto de vista de lo que ya habíamos señalado. Tenemos que este es un proyecto que va a generar un 0.6% más de PIB, es un proyecto que va a generar mayor productividad, mayor inversión, pero también estamos con un foco muy importante en las micro, pequeños y medianas empresas. Y acá quiero hacer un reconocimiento, Bernardo, a las 19.700 pymes y a las 73.500 microempresas de la región de Valparaíso. Son ellas las que hoy día generan el 53.6% del empleo.
Y es justamente este proyecto en que se fija en las micro, pequeñas y medianas empresas, les quiere facilitar la vida. Hay una disminución en la tasa de impuesto de primera categoría de un 27 a un 25, de modo tal de darle este beneficio a más de 150.000 pymes. Queremos que finalmente la relación entre los emprendedores sea digital con el Servicio de Impuesto Interno. Queremos que cada uno de ellos tenga una carpeta electrónica y también queremos, Bernardo, algo muy importante. Durante los últimos años se ha discutido que es necesario tener un contrapeso muchas veces a las decisiones que toma el Servicio de Impuesto Interno. A nosotros como Ministerio de Hacienda nos interesa que haya cumplimiento tributario, que las personas, que las empresas, que las industrias colaboren finalmente con lo que establece la ley, de modo que podamos tener un desarrollo armónico. Pues bien, estamos creando a través de este proyecto de ley la figura del defensor del contribuyente, la DDCON, que existe en otros países como en México y que tiene por objeto, Bernardo, darle una ayuda y un apoyo a los micro, pequeños y medianos emprendedores que no están en condiciones de contratar a un abogado tributarista en caso de que tengan alguna situación puntual y también de desburocratizar y evitar, por cierto, el conflicto que puede haber entre una persona, un contribuyente y el Servicio de Impuesto Interno. Esta es una figura central, que va a ser una figura cercana, que nos va a ayudar a tener, como decía, mayor cumplimiento tributario, pero al mismo tiempo apoyar en aquellos casos que corresponda a los contribuyentes que no tienen la posibilidad, por cierto, de contratar un abogado. Subsecretario, ¿qué le dice a los detractores que señalan de que nuevamente este proyecto ayuda más a los grandes empresarios y que lo otro es solamente cosmético para las pymes? A ver, la verdad es que ha habido mucho de mito en estos 10 meses de discusión y haciendo un análisis serio, ponderado de lo que significan las medidas que contiene este proyecto de ley. Cuando decimos que queremos ayudar a más de 600.000 pymes que hoy día no están recibiendo los beneficios del 14 ter, una modificación que se hizo algunos años atrás. Cuando decimos que a través de este proyecto de ley nosotros vamos a permitir que los gobiernos regionales cuenten con el 1% de las inversiones iguales o superiores a 10 millones de dólares, de modo que los recursos de inversiones correspondientes puedan quedar también en la región. Es algo sumamente potente. Hemos incorporado también algunas medidas que dicen relación con las contribuciones de los adultos mayores, que son más vulnerables, de modo tal de que tengan un apoyo. Este es un proyecto que a través de distintas medidas, que también considera las zonas extremas de nuestra región, que también considera beneficios particulares y especiales en el caso de la región de la Araucanía, sin lugar a dudas va a significar una consolidación de esta senda de crecimiento económico que iniciamos el 11 de marzo del 2018. Yo espero que los parlamentarios tengan la necesaria objetividad y que se sumen justamente a este proyecto de ley porque es urgente para los tiempos en los que nos enfrentamos y es necesario para que todos y cada uno podamos tener una calidad de vida mejor. ¿Llegan a acuerdo con la ADC o comparte la ADC? Porque resulta que en la Cámara de Diputados se señala que sí se va a valorar este acuerdo, los senadores dicen otra cosa a la democracia cristiana. ¿Cómo se enfoca ahora esta negociación? Porque es una verdadera negociación por parte del gobierno, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde no hay mayoría. Sí, Bernardo, bueno, en primer lugar reconocer lo que tú dices. Este gobierno no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Sin embargo, eso no nos ha paralizado, sino que todo lo contrario. Desde el primer día hemos demostrado una disposición y una voluntad de diálogo. Queremos llegar a acuerdos transversales, que convoquen a las distintas fuerzas políticas. Y es por eso que a través de este canal quisiera saludar y felicitar a la directiva del Partido Demócrata Cristiano, quien concurrió hace 2 domingos atrás al Ministerio de Hacienda para firmar con el ministro un acuerdo que permite finalmente que el proyecto de modernización tributaria sea una realidad en los próximos 30 días en la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que los avances que se han alcanzado y que se van a consolidar en esta primera etapa de la Cámara de Diputados tengan también un efecto reflejo en el Senado. Sin lugar a duda, el camino es el diálogo. Cada uno de los parlamentarios, por cierto, que está en su derecho de plantear los puntos que corresponden, pero es un proyecto muy relevante. Y me gustaría agregar además, a propósito de que el próximo año, Bernardo, tenemos elecciones de gobernadores regionales. Sí. En el protocolo de acuerdo justamente se señala como compromiso del Ejecutivo que a más tardar de 30 días de aprobado el proyecto y despachado por el Congreso Nacional o al 31 de octubre de este año, el gobierno del presidente Piñera va a presentar un proyecto de ley sobre rentas regionales y responsabilidad fiscal regional. Algo clave para regiones como esta de Valparaíso, de modo tal que nos preparemos de buena manera para los desafíos electorales y, por cierto, los desafíos de país que se vienen con este cambio de los gobernadores regionales democráticamente elegidos.
Dejemos para un instante más lo que es el tema de la ley de rentas regionales y para concluir con este tema, ¿no es cierto?, de lo tributario. Y últimamente queda la impresión de que en el Congreso, en ambas cámaras, ¿no es cierto?, hay muchos proyectos que ingresan y que se van dejando de lado, se van postergando, incluso muchas veces por un tema ideológico, más que por un tema de fondo. ¿Y no temen que ocurra esto mismo con este tipo de proyectos que, como bien usted dice, es tan importante? Bueno, es que justamente nuestra aspiración como gobierno y nuestra actitud de manera permanente, de modo de generar los acuerdos y el diálogo necesario, van en la línea de que podamos tender puentes. Si cada uno finalmente termina en su propia trinchera, abanderado con sus propias ideas, y no tenemos una visión país, si cada uno de ellos no mira lo que está pasando a nivel internacional, los efectos que tiene una guerra comercial como la que estamos viviendo, y no nos damos cuenta de que gran parte del partido, finalmente, del desarrollo económico y social, lo vivimos día a día acá, y especialmente en la Ciudad del Paraíso, en el Congreso Nacional, es que no nos estamos dando cuenta de lo fundamental. Tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos, y por mucho que un sector político tenga una mayoría, que es por un momento, por una determinada cantidad de años, hay que pensar en el bien superior del país. Hay que pensar en aquellas personas que hoy día quieren tener mayores y mejores oportunidades de trabajo, quieren emprender, aquellos que necesitan que tengamos una modernización como la que se plantea en el proyecto de ley de modernización tributaria, aquellos que necesitan un defensor del contribuyente o aquellos que finalmente su calidad de vida se va a ver impactada positivamente con las medidas de rentas que comentábamos hace un rato atrás. Por ejemplo, si lo llevamos a la realidad de nuestra región, ¿qué ejemplo concreto podemos colocar en el caso de los adultos mayores? ¿Cómo le va a beneficiar si se aprueba este proyecto? A ver, lo fundamental es señalar lo siguiente. Hay una serie de medidas que van en la línea fundamentalmente de poder consolidar el crecimiento económico. Algunas de ellas tienen un marcado acento social. Reitero la medida del proyecto de ley de rentas regionales, que sin lugar a duda va a ser muy relevante, y también lo que dice relación con las pago de contribuciones a los adultos mayores. En este caso específico, nosotros durante la tarde de hoy día, y por lo tanto no me puedo adelantar mucho, vamos a presentar el mecanismo, el detalle de lo que va a significar para aquellos adultos mayores vulnerables una disminución finalmente en sus pagos de contribuciones de bienes raíces. Perfecto. Nos hemos dado cuenta que es un tema sumamente importante y muchas veces los adultos mayores no tienen a quién recurrir. No estamos haciendo eco de una solicitud no solamente a nivel parlamentario, sino que ciudadano, cuando uno recorre los distintos lugares de nuestro país, donde hoy día los adultos mayores tienen que tener un mayor reconocimiento, y si les podemos ayudar en esta línea, siempre resguardando, por cierto, a la administración de los recursos públicos, que es parte de nuestra tarea, estamos disponibles para ello. Subsecretario, sigamos hablando del tema de regionalización. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuáles son los principales aspectos? Porque, de hecho, desde esta región hay senadores, como el senador Ricardo Lagos Weber, que constantemente está colocando sobre la mesa de discusión el tema de que no hay una ley de rentas regionales, no hay un proyecto, que ha habido promesas, que hay atraso. ¿De qué forma se va a implementar este proceso? Bueno, señalar, Bernardo, en primer lugar, quizás los televidentes, algunos de ellos no han escuchado hablar de esto. A partir del próximo año, en el mes de octubre, junto con la elección de alcaldes y concejales, vamos a tener la elección de gobernadores regionales. Y que es básicamente la figura del intendente regional, por así llamarlo, quien va a ser elegido democráticamente. También va a coexistir la figura del delegado presidencial, que es el actual intendente, de modo tal de que cambia de una manera bastante radical el sistema de gobierno regional. Y eso es algo que nos hace bien, porque significa que hemos madurado, significa que hoy día nos podemos dar la oportunidad de elegir democráticamente a quien conduzca desde el primer sitial regional los destinos económicos, sociales y culturales de la región. Pero no solamente va a ser un cambio desde el punto de vista de la elección del sistema democrático, sino que también desde el punto de vista de las competencias que tienen los gobernadores regionales y que van a tener a partir de enero del año 2021. Y en ese respecto señalar que esto fue un proyecto aprobado durante el gobierno anterior y que a nosotros como gobierno del presidente Piñera nos toca implementar.
La disposición a trabajar y a ver cada uno de los temas hoy día está alojada en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con el subsecretario Felipe Salaverry, que han realizado una importante labor a este respecto. Y en lo que es más atingente al Ministerio de Hacienda es, bueno, cómo finalmente vamos potenciando a las distintas regiones. Y así como yo mencionaba el tema establecido en el proyecto de ley de armonización tributaria, que el 1% de los proyectos de inversión iguales o superiores a 10 millones de dólares quede en la región, que es un elemento importante, que hoy día solamente los impuestos que dejan la industria de los casinos de juego tiene una estructura similar, bueno, vamos avanzando en esa línea. Pero al mismo tiempo señalar con total responsabilidad, y eso ha sido parte de los compromisos del presidente, de cómo vamos dotando de mayores recursos a los gobiernos regionales, pero al mismo tiempo, Bernardo, le vamos a exigir en responsabilidad fiscal. Nosotros tenemos leyes de responsabilidad fiscal que ya llevan una buena cantidad de años en nuestro país, que nos ha posibilitado tener un desarrollo económico que en muchos otros lugares miran con especial atención, y justamente en una responsabilidad del uso de los recursos públicos, es que nosotros queremos llevarlo de lo que existe hoy día a nivel nacional a nivel regional. Siempre decimos, los recursos que hoy día nosotros administramos no son del gobierno, no son nuestros, son de todos ustedes, de todos los televidentes que nos están viendo a través del pago de los impuestos. Por eso es que la responsabilidad es mucho mayor. Tenemos que ser capaces de invertir finalmente en todas las urgencias sociales que tenemos, esos recursos que son siempre limitados para necesidades siempre ilimitadas. ¿Está listo el proyecto? El proyecto de rentas regionales está muy avanzado, lo estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda con la Dirección de Presupuestos y vamos en su momento, por cierto, ya el presidente se encargará de anunciarlo. Pero, ¿llegará para la elección? O sea, el compromiso nuestro ya está establecido, son 30 días después de que se apruebe el proyecto de armonización tributaria o el 31 de octubre de este año, lo que suceda primero. Así que hay un compromiso y en ese sentido hemos dado una señal de la importancia que tienen los gobiernos regionales que se van a escoger o elegir a partir de octubre del próximo año. O sea, independiente de lo que pase con un proyecto u otro, este se va a presentar a más tarde el 31 de octubre. Sin duda, exactamente. Claro, porque es un tema que, le reitero, preocupa en las regiones, preocupa en esta región, ¿no es cierto? Una región que tiene muchos ámbitos de desarrollo, pero que en el último tiempo se ha visto algo debilitada desde el punto de vista económico por el tema del desempleo, por lo que pasa en Valparaíso, que no podemos desconocer que la capital regional es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de población. Bueno, eso es importante, cómo asumimos finalmente, Bernardo, los desafíos, el trabajo en conjunto, que el mundo privado finalmente también ponga de su parte, el mundo público. Y nosotros en ese sentido, desde el Ministerio de Hacienda, somos especialmente cuidadosos con la inversión de los recursos públicos. Queremos que los presupuestos, los recursos que el gobierno central le entrega a los gobiernos se gasten de buena manera, se ejecuten, como decimos nosotros. Y que no tengamos una ejecución presupuestaria menor. ¿Por qué? Porque son muchos los elementos de salud, de educación, de calidad de vida de adulto mayor que están en juego. Por lo tanto, el gobierno hace su parte con un presupuesto anual, el mundo privado también tiene que ser el suyo. Hemos entregado medidas de aceleración de inversiones. Se acaba de anunciar por parte del ministro Felipe Larraín y el ministro Cristian Monkever esta aceleración de 15.000 nuevos subsidios habitacionales que son de integración social y territorial. Por lo tanto, estamos dando señales muy potentes como gobierno que lo que necesitamos hoy día es consolidar esta senda de crecimiento económico que iniciáramos el 11 de marzo del 2018. ¿Cómo la proyectamos? Sabiendo y conociendo y siendo especialmente responsables respecto a la situación internacional que se encuentra Estados Unidos y China y que de alguna manera nos afecta directamente. Subsecretario, estamos por terminar esta entrevista, interesante entrevista porque hemos tenido la posibilidad de conversar temas que son de importancia para la comunidad, para esta región de Valparaíso. ¿Qué le dice usted a quienes lo están viendo con respecto a lo que viene? Bueno, tal como ha señalado el ministro de Hacienda Felipe Larraín en varias oportunidades, estamos enfrentando situaciones importantes y difíciles desde el punto de vista internacional. Sin embargo, se proyecta para lo que resta del año 2019, este segundo semestre, una mejoría desde el punto de vista del crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, hay creación de empleo, si hay creación de empleo, hay productividad, hay mayor inversión. Y todos esos factores van configurando finalmente la posibilidad de que tengamos, y cada uno de los que nos está viendo, un mejor pasar, una mejor calidad de vida. Ese es nuestro compromiso. ¿Cómo vamos asegurando los espacios de manera que todas y cada una de las personas podamos tener una mejor calidad de vida? Eso es nuestro compromiso.
Estamos siempre atentos a los desafíos que se nos van presentando. Tenemos una cantidad importante de proyectos de ley respecto al cual esperamos la ayuda, el apoyo y la aprobación por parte de los parlamentarios, pero sin lugar a dudas es que en nuestro país, y eso ha sucedido siempre, en la medida en que estemos unidos, somos capaces de vencer las dificultades que se nos van presentando. Y no me cabe la menor duda que vamos en esa dirección. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta entrevista a fondo de Quinta Visión. Francisco Moreno Guzmán, subsecretario de Hacienda. Muchas gracias, Bernardo, y un saludo a todos quienes nos están viendo por Quinta Visión. Y a usted esperamos haberle llevado una entrevista que le permita entender un poco de lo que está pasando con este tema económico en nuestra región y en nuestro país. Que esté muy bien usted y su familia.